Hola, bienvenidos a nuestra videoclase sobre revisión sistemática de evaluaciones económicas en salud. Por definición, tenemos que una revisión sistemática es una investigación sobre una pregunta concreta que identifica estudios relevantes y sintetiza sus resultados utilizando una metodología científica. Cuando hablamos de sistemática, se va a referir a buscar todo lo que se ha publicado sobre dicha pregunta. En esta sección no nos adentraremos en la revisión sistemática de estudios de efectividad, como puede que muchos de ustedes estén familiarizados. En este caso nos centraremos solamente en revisión sistemática de evaluaciones económicas, en nuestro caso de estudios de costo-efectividad o costo-utilidad o costo-beneficio, no solamente de estudios de efectividad clínica. Entonces la idea con estas revisiones es que aprovechemos nuestra pregunta concreta, que ya la debemos tener lista porque es nuestra pregunta de investigación, nuestra pregunta pico que abordamos en el módulo pasado, y vamos a empezar a hacer una búsqueda de literatura sobre todo lo que se haya publicado sobre dicha pregunta. ¿Sí? ¿Quién más, en qué partes del mundo han abordado nuestra misma pregunta de investigación y han realizado evaluaciones económicas sobre ella? Entonces tenemos que tener claro algo, que no es cuáles son y cuáles no son los objetivos de nuestra revisión de literatura económica. Entonces no es su objetivo responder para un contexto local si una tecnología A es costo efectiva respecto a otra tecnología B. Recuerden que nuestras evaluaciones económicas no son transferibles de un contexto internacional a uno local. ¿Por qué? Por los costos y en ocasiones hasta por la propia efectividad. Podemos tomar muchas veces la efectividad, y eso que con ciertas limitaciones, dependiendo de la población en la que se hayan tomado sus datos de efectividad, pero los costos por ningún motivo pueden ser homologables o trasladables a nuestro contexto local. ¿Por qué? Porque tenemos costos diferentes, tenemos mercados diferentes, tenemos políticas regulatorias diferentes. Entonces hay una multiplicidad de causas que hacen que esos costos no sean trasladables al contexto colombiano. Entonces no quiere decir que vamos a hacer búsqueda de literatura económica para soportar una decisión de costo de efectividad en el campo colombiano. Entonces este no sería un objetivo. Hacer una síntesis cuantitativa sobre medidas de costos y efectividad de esas alternativas. En el caso de los que ya estén familiarizados con los metaanálisis o con la síntesis de evidencia, en el caso de efectividad, en este caso nosotros no hacemos una síntesis cuantitativa. ¿Cuáles iban a ser sus objetivos? Ayudar al desarrollo de una nueva evaluación económica local. Nos puede ayudar mucho a encontrar evaluaciones económicas hechas en otros contextos que nos permitan, ayudarnos con la metodología, que nos permitan, hacer una copia de la metodología que utilizaron esas evaluaciones económicas, qué tipo de modelo utilizaron, qué fuentes de efectividad utilizaron. Eso nos puede ayudar para construir nuestra propia evaluación económica en el ámbito local. Y otra de las cosas, de los objetivos que tienen estas revisiones de evaluaciones económicas es identificar el estado del arte según el área que estemos evaluando y su calidad metodológica. Por ejemplo, nos puede ayudar mucho cuando estemos elaborando ya nuestras evaluaciones económicas a nutrir la discusión de nuestras evaluaciones, a contrastar los resultados que encontremos en nuestra propia evaluación económica con los resultados encontrados en estudios internacionales. Entonces, como primer paso, vamos a identificar nuestra pregunta de investigación, que ya en ese momento ustedes tienen lista, ya tienen consolidada su pregunta de investigación bien definida, con su población, su intervención a evaluar, su comparador, su desenlace en salud. Y aquí les pongo esta S, que es más para términos de búsqueda cuando uno decide qué tipo de estudios va a buscar, el diseño del estudio o qué tipo de modelación. En nuestro caso, podríamos buscar análisis de costo-efectividad, costo-utilidad, o si queremos buscar si existen modelos de Markov, árbol de decisión, etcétera. Podemos filtrar nuestras búsquedas
por el tipo de estudio, por el diseño del estudio que queremos encontrar. Okay. Después de hacer nuestra búsqueda, ¿qué vamos a aplicar a toda la cantidad de artículos que podamos encontrar? Unos criterios de inclusión o de exclusión de esa búsqueda, porque después de una búsqueda nos pueden salir 1000, 2000, 3000 artículos que concuerden con nuestros términos de búsqueda, pero entonces no todos van a ser relevantes. Entonces tenemos que empezar a excluirlos o a incluir, a determinar qué criterios nos van a servir para decirnos, bueno, este sí va a entrar a revisión o este no va a entrar a revisión. ¿Sí? El idioma de la publicación, por ejemplo, puede ser un criterio de inclusión o exclusión. Podemos excluir, por ejemplo, los artículos que vienen publicados en idiomas diferentes al español y al inglés. Si tenemos habilidades en italiano y portugués, esos también podrían entrar, pero usualmente excluimos los que estén en idiomas diferentes a los que podamos leer, como por ejemplo español o inglés. La fecha de publicación también nos puede ayudar como criterio de exclusión. ¿Sí? Si es una tecnología, digamos, que ha tenido cambios recientemente, en los últimos años, pues no nos van a servir las publicaciones más antiguas. Entonces podemos filtrar, por ejemplo, que solamente vengan estudios, voy a incluir estudios que aborden esta tecnología a partir del año 2000, por ejemplo. Entonces, fecha de publicación, puedo tener un rango. El tipo de desenlace evaluado, necesito es que me hablen de años de vida ajustados por calidad o de mortalidad. Los demás desenlaces no me interesan, entonces puedo hacer ese filtro. El tipo de modelo utilizado, yo solamente quiero incluir dentro de mi revisión los artículos que tengan un modelo de decisión. Aquellos artículos que no tienen modelos de decisión, no me interesa incluirlos. O desde la perspectiva o el horizonte temporal que esos estudios utilicen. Puedo hacer un filtro, digamos que más ajustado a las necesidades de cada evaluador. Para la inclusión en la síntesis de la evidencia, pues una de las cosas importantes cuando ya hemos hecho un filtro previo por idioma, por año de publicación, por tipo de modelo empleado, por ejemplo, entonces cuando empezamos a hacer una revisión de los artículos encontrados, entonces hay un punto fundamental para saber si ese estudio puede entrar dentro de nuestra síntesis de evidencia, los estudios que realmente vamos a leer y vamos a empezar a seleccionar información de ellos. Y uno de esos puntos va a ser que sea una evaluación económica completa. En videos anteriores habíamos visto a qué se refieren con evaluación económica completa. Recuerden que tendrá que evaluar tanto costos como desenlaces en salud y que sea un análisis comparativo de esos costos y de esos desenlaces en salud. Entonces, que efectivamente el estudio se trate de una evaluación económica. Obviamente que aborde la población objetivo, la población que yo previamente como investigador delimité. No me sirve que si yo delimité una enfermedad en pacientes preescolares, pues la población de la evaluación económica que me encuentre sea en adultos, ¿cierto? Entonces esa población necesariamente me hará descartar ese estudio de mi síntesis de evidencia. Y sobre todo, pues obviamente que comparen las alternativas de evaluar. Si encuentro evaluaciones económicas donde no se están comparando las alternativas que yo busco como investigador, pues obviamente me llevará a descartar ese estudio de mi síntesis de evidencia. Las bases de datos donde podemos encontrar buena información son muchas. Muchas de ellas son pagas, entonces no tienen acceso libre. Entonces en este caso trataremos de buscaremos principalmente las que tienen un acceso libre. Entre ellas les recomiendo para evaluaciones de tecnologías en salud y para evaluaciones económicas la base de datos del CRD de la Universidad de York. Ellos recopilan una buena parte de las evaluaciones económicas que se hacen en el mundo y de evaluaciones de tecnologías en salud que se realizan en el mundo. Ellos hacen una recopilación bastante buena y tienen, digamos, que una síntesis de esos estudios, de los estudios que van evaluando. No están todos, entonces no sería suficiente con quedarse con la búsqueda del CRD. Podría uno también estar buscando en otras bases de datos como PubMed, que también es pública, o si se tiene disponibilidad a bases de datos como Medline, como Embase o como otras bases de datos no especializadas precisamente en evaluación económica,
pero que pueden contener buena información. Otras bases de datos se las dejo en esta presentación, en JSON, en Cielo, en Lilac, en el portal de evidencias de la Biblioteca Virtual de Salud de la OPS, en el Google Académico, no desprecien el Google Académico, que muchas veces se pueden encontrar buenas, una cantidad de evaluaciones económicas que de pronto no ha sido recogida en algunos de esos otros buscadores. Deben tener muy en cuenta que cuando no están haciendo búsquedas, de evaluaciones económicas en bases de datos que no son especializadas en este tipo de estudios, entonces es necesario que incorporemos a nuestra búsqueda, a nuestros criterios de búsqueda, estos términos que nos relacionan estudios de costo-efectividad, costo-beneficio, costo-utilidad, evaluación de tecnologías, farmacoeconomía, evaluación económica o alguna otra palabra que nos relacione los estudios con costo-efectividad o con evaluaciones económicas. Si no hacemos ese filtro en esas bases de datos que no son especializadas, pues simplemente nos va a traer una cantidad de artículos sobre efectividad, ¿sí? Sobre datos de efectividad, y no nos va a traer precisamente solo lo que sea costo-efectividad o lo que sea evaluación económica. Entonces, este filtrar por este término de palabras es supremamente importante para las bases de datos que no son especializadas, y ténganlo muy en cuenta. Bueno, una vez ya hemos realizado nuestra búsqueda, hemos aplicado nuestros criterios de inclusión y exclusión de nuestros estudios, ya hemos hecho una lectura de nuestros artículos seleccionados, hemos empezado a hacer nuestra síntesis de evidencia. Es importante dar cuenta de la síntesis de los resultados, digamos que para dar transparencia pues al proceso que se hizo y que se hizo una revisión juiciosa y rigurosa de la evidencia disponible. Les dejo este cuadro suministrado en este estudio por la declaración Prisma, ¿sí? Para ayudarnos a mejorar, digamos, la síntesis de la evidencia de nuestras búsquedas. Sirve tanto para búsquedas de evidencia en efectividad como para búsqueda de evidencia en evaluaciones económicas. Entonces, si se dan cuenta, aquí están las referencias identificadas en la búsqueda. Entonces, por ejemplo, en el CRD encontramos 20. En PubMed encontramos 15, en otras bases de datos encontramos tantos. Entonces, hacer una relación de cuántos registros fueron encontrados en cada una de nuestras bases de datos, ¿sí? O en otras bases de datos, en una búsqueda libre. Por ejemplo, en Google Scholar hicimos una búsqueda libre de evidencia y encontramos determinado número de registros. Posteriormente, vamos a buscar las referencias que nos van a quedar después de eliminar los duplicados, porque es normal que después de hacer una búsqueda en todas estas bases de datos, pues encontremos el mismo artículo que encontramos en PubMed, lo encontremos en el CRE o lo encontremos en Embase. Entonces hay que hacer un filtro de esos resultados y eliminarlos, y bueno, después de hacer esa eliminación de duplicados, ¿cuántos artículos nos quedan? De ahí lo que podemos hacer es tener las referencias examinadas en título y resumen. Examinar su título y su resumen y determinar si nos van a servir o efectivamente no. ¿Qué podemos hacer con ese título y resumen? Pues identificar primero si se trata de una evaluación económica completa y si está abordando la población que nos interesa y si está abordando las intervenciones que queremos evaluar. De ahí pues obviamente vendrán una cantidad de referencias excluidas y con las que nos quedan, las que sí pasaron ese filtro, pues procederemos a revisarlas en texto completo y hacer una lectura, digamos, más juiciosa, más detenida, más minuciosa de esos artículos. Posteriormente a esa lectura, pues habrán unos que se nos habrán pasado y no los supimos, no los vimos para eliminarlos desde el punto anterior, pero posiblemente tengamos artículos para excluir después de esa lectura en términos completos, porque de pronto la población no se ajustaba tan bien, las intervenciones no se ajustaban tan bien, o era un ámbito, una perspectiva que no queríamos adoptar, etcétera. Entonces también podemos tener referencias excluidas. Después de esas referencias excluidas, pues sí vamos a tener las que son los artículos que nos van a ayudar a tener una síntesis de evidencia y una evidencia fuerte
para poder evaluar si en otros ámbitos la tecnología que nos interesa evaluar es o no es costo efectiva y cómo ha sido, digamos, su calidad metodológica. Más adelante, en otros módulos, hablaremos sobre cómo se evalúa la calidad metodológica de una evaluación económica, porque eso también es importante. Podemos tener una cantidad importante de evaluaciones económicas publicadas en la literatura, pero no necesariamente todas son de buena calidad metodológica. Entonces, aquí también aprenderemos a hacer esa evaluación y a quedarnos solo con las que tengan la mayor calidad en su diseño y en su metodología. Este es un cuadro donde les muestro cómo se hace la síntesis de resultados. Usualmente puede tener más campos o los campos que nos interese tener, pero principalmente tendrá el campo del autor, de la población objetivo, del país en que se realiza la evaluación económica, la perspectiva desde la cual se hace la evaluación. Recuerden, desde el asegurador, desde el sistema de salud como tal, desde la sociedad, desde el prestador de servicio o desde el paciente. ¿Sí? Las intervenciones que se evalúan, los efectos en salud que evalúan, mortalidad, años de vida ajustados por calidad, hospitalizaciones evitadas, etc. Le pueden incluir qué tipo de modelo utiliza esa evaluación económica, si utiliza un árbol de decisión, si utiliza un modelo Markov y empezar a extraer si es un modelo Markov, entonces cuántos estadios de la enfermedad reconoce, cómo se hace la transición y empezar a dar como una descripción muy breve de lo que pretende hacer ese modelo utilizado. Y por supuesto, los resultados. ¿Qué resultados me da esa evaluación económica que estoy evaluando? La alternativa es o no es costo efectiva y usualmente ponemos la razón incremental de costo efectividad, cuánto es y si es costo efectivo o no para el umbral. Determinamos el umbral, el umbral de disposición a pagar de ese país, ¿sí? Para saber qué tan costo efectiva es o no. Y también poder comparar qué tanta diferencia puede haber entre el umbral de disposición a pagar de este país acá seleccionado con el nuestro. Entonces, para iniciar la búsqueda, una vez ya tenemos nuestra pregunta pico, vamos a proceder a buscar nuestras palabras clave, las palabras claves que van a componer nuestra pregunta pico. Entonces, les recomiendo empezar a buscar los términos MESH y los términos DEX. Para el término MESH, lo que nos va a ayudar es encontrar como la palabra clave, la palabra padrón, la palabra grande que nos va a englobar nuestra búsqueda. Es la palabra que nos va a ayudar a tener búsquedas, digamos, más acertadas en nuestras bases de datos. Para aprender a cómo utilizar o cómo buscar los términos MESH asociados a nuestras palabras claves, les recomiendo que se dirijan al siguiente link. ¿Sí? En este video de YouTube aprenderán a cómo hacer una búsqueda en PubMed de nuestras palabras claves usando términos MESH. Es gratis, PubMed es de acceso libre y por ahí es muy fácil encontrar nuestras palabras clave en términos MESH. ¿Listo? Entonces recuerden entrar a este enlace, ver el video e iniciar a hacer la búsqueda de sus términos MESH para la búsqueda que tendremos a continuación. No olviden entrar también a los descriptores de la ciencia de la salud o términos DEX. ¿Para qué nos van a servir los DEX? Digamos que para homogenizar nuestros términos de búsqueda. Y no que es que yo conozco esa patología por este nombre, pero en México la conocen por otro, pero en Estados Unidos la conocen por otro. No. Entonces lo que nos hace es homologar todos esos términos de búsqueda en uno solo, globalmente aceptado. Para eso nos van a ayudar los términos DEX. Si yo tengo dudas de cuál es el término correcto o acertado para mi intervención o para mi población o para mi comparador, entonces puedo entrar a los términos DEX y esto me va a permitir, digamos, que estandarizar mis términos de búsqueda. Pueden hacer este paso antes de ingresar a los términos MESH en PubMed. ¿Listo? También les pido que se dirijan al material fundamental donde hay un tutorial de cómo se utilizan los DEX.
es muy sencillo y también el acceso a la plataforma por internet es totalmente gratis. Entonces, por favor, no pasen por alto los dos tutoriales, el de los términos DEX para normalizar sus términos y el de los términos MESH para buscar las palabras claves más importantes de su búsqueda. Okay. Entonces, pasos para la búsqueda: estructurar la pregunta pico, que a estas alturas ya las tenemos, identificar las palabras claves, que vamos a empezar a hacerlo, buscar los términos MESH asociados a esas palabras clave. Ahora sí, estructurar un protocolo de búsqueda previo y posteriormente podemos remitir nuestra búsqueda a la base de datos del CR de la Universidad de York para el caso de esta clase o para otras bases de datos que ustedes consideren pertinentes. ¿Sí? Si no son especializadas, siempre recuerden poner términos de búsqueda relacionados con los estudios que nos interesan, en este caso estudios de costo-efectividad o costo-utilidad, o términos que se relacionen con la evaluación económica en salud, como les hablé previamente. Entonces tenemos este ejemplo. Esto es una de las preguntas extraídas de la guía de práctica clínica para el manejo de la falla cardíaca. Ya está disponible en la página del Ministerio para guías de práctica clínica por si la quieren consultar. Entonces fue una de nuestras preguntas de investigación. Teníamos esta pregunta pico. En pacientes mayores de 18 años con síndrome de falla cardíaca en un ritmo sinusal en estadio funcional NIHA 1-2. ¿Sí? Ese es el estadio funcional en que definimos a esos pacientes. Implantar un dispositivo de resincronización cardíaca. Al compararse con la terapia farmacológica óptima, queríamos evaluar si tenía un impacto en la mortalidad. ¿Sí? Si se morían menos los que estaban con un dispositivo de resincronización cardíaco, se morían más los que estaban con terapia farmacológica óptima. A partir de esa pregunta pico, que es netamente clínica, nosotros vamos a empezar a buscar, a establecer un protocolo de búsqueda para nuestras evaluaciones económicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, tenemos nuestros términos clave en español, ¿cierto? Ahora tendremos que traducirlos necesariamente al inglés. Es necesario, todas estas bases de datos son internacionales, pues la ciencia se escribe en inglés en su mayoría, entonces es importante que todos los términos de búsqueda estén en inglés. Para eso también les puede ayudar el DEX. Ahí nos dicen cuál es la palabra utilizada en inglés para nuestro término de búsqueda en español. Entonces teníamos que nuestros términos, nuestras palabras claves en inglés iban a ser falla cardíaca. Teníamos dos maneras de abordar la falla cardíaca. Era importante el estadio funcional, los estudios que aborden población en estadio funcional NIHA 1-2. Terapia de resincronización cardíaca, dispositivos para terapia de resincronización cardíaca, TRC como se conoce en la literatura, o terapia farmacológica óptima en este caso, o la TFO que sería como el acrónimo de esa terapia farmacológica óptima. Una vez tenemos todos nuestros términos claves traducidos al inglés, entonces vamos a hacer nuestra búsqueda de términos MESH. Accedemos a PubMed a que nos ayude con nuestra búsqueda de términos MESH. Entonces, para este caso encontrábamos que de todas las búsquedas de todas las palabras claves que les mostré previamente, solamente estas tres contaban con un término MESH asociado: falla cardíaca, terapia de resincronización cardíaca y dispositivos para terapia de resincronización cardíaca. Los demás términos que quise incluir en mi búsqueda no tenían términos MESH, pero entonces los puedo utilizar en mi búsqueda como términos libres: falla cardíaca, NIHA 1-2, CRT, terapia farmacológica óptima y su acrónimo. Ahora bien, una vez tenemos ya definidos nuestros términos libres y nuestros términos MESH, lo que hacemos es establecer un protocolo previo de búsqueda. En este caso podemos optar por la misma estructura que tenía nuestra pregunta pico. Entonces identifiquemos cuáles de nuestros términos están asociados a la población. En este caso, los términos que tengo asociados a mi población van a ser población que tiene falla cardíaca y que esa falla cardíaca actualmente se encuentra en estadios NIHA 1 y 2. ¿Sí? Esos van a ser los términos estrictamente relacionados con la población.
Ahora pasamos, ¿cuáles de nuestros términos, de los términos que elegimos, están asociados con la intervención? En este caso, la terapia de resincronización cardíaca, los dispositivos para la terapia de resincronización o su acrónimo en inglés que sería CRT. ¿Sí? Pasamos al comparador. En el caso del comparador, ¿cuáles son los términos MESH o los términos libres que tengo asociados al comparador? Pues la terapia farmacológica óptima o su acrónimo en inglés OPT. Tengamos claro que para esta búsqueda encontramos que este comparador no tiene términos MESH relacionados. Estos dos términos son términos libres. Entonces más adelante podremos ver qué tanto nos puede beneficiar o qué tanto nos puede perjudicar eso en la búsqueda, porque digamos que no son términos que están globalmente estandarizados, los que nos puede dar lugar a que en muchas de los artículos que necesitemos evaluar no precisamente utilicen la palabra terapia farmacológica óptima, sino terapia estándar, cuidado médico usual, cuidado médico estándar, y puede haber una multiplicidad de términos para querer decir exactamente esto mismo, porque esta palabra no está estandarizada, ¿sí? Entonces podemos ver que más adelante puede que nos limite mucho nuestra búsqueda, pero lo veremos más adelante cuando ya estemos haciendo búsqueda en la base de datos. Entonces ahora sí, para la búsqueda en la base de datos entraremos al siguiente link. Esta sería la base de datos del CRD de la Universidad de York. ¿Sí? Y vamos a hacer la búsqueda con nuestros términos claves previamente establecidos. Dan clic en el siguiente link o simplemente pueden buscar en un buscador cualquiera, tipo Google, buscan CRD York University y desaparecerá la siguiente página. Una vez estamos ubicados en nuestro buscador, pues iniciaremos a hacer nuestra búsqueda como previamente la habíamos planteado. Entonces vamos a empezar a buscar los términos que estén relacionados con nuestra población. Habíamos dicho que los términos relacionados con nuestra población iban a ser básicamente falla cardíaca y los estadios funcionales en los que nos interesa. Pero de esas palabras claves para nuestra población, encontramos que solamente uno de ellos tiene un término MESH asociado. Entonces, primero que todo, vamos a darle clic acá, a este botón que dice búsqueda en MESH Search. Él nos abre este cuadro de diálogo, si lo queremos ampliar. Entonces, acá podemos buscar nuestro término MESH asociado, que sería hair failure. ¿Sí? Nos da tres opciones: permute, stem o trees. Usualmente elegimos trees porque él acá nos da una descripción. Si elegimos permute, nos dará encontrar todos los términos que contienen ese texto en alguna posición, o en el otro caso, solamente los textos que inicien con falla cardíaca. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero que me ubique más bien esa palabra dentro de todo el árbol y todo el contexto de la falla cardíaca. Entonces le digo que me vaya a todos los árboles, que me explore todos los árboles posibles donde la palabra falla cardíaca pueda tener raíz. En este caso solamente hay un arbolito, ¿se dan cuenta? Hay un solo árbol, explode in tree one, y no hay otro árbol asociado a la falla cardíaca. Entonces nos damos cuenta acá, es muy parecido, exactamente igual a lo que pudieron ver cuando hicieron su exploración en la base de datos de PubMed, en la base de datos de los términos MESH. En qué lugar está la falla cardíaca, nos ubica dentro de las enfermedades cardiovasculares, más propiamente dentro de las enfermedades asociadas al corazón. En ese caso, como ya tenemos aquí ubicado nuestro término MESH como falla cardíaca, simplemente no vamos a restringir por bases de datos. Él acá nos da la opción de restringir en bases de datos. Vamos a dejar que nos busque en diferentes bases de datos de los que él internamente tiene, y le vamos a decir que me haga la búsqueda, ¿sí? Vamos a ver el botoncito que dice Go. En ese momento él me saca toda la búsqueda asociada a ese término MESH.
¿sí? Como son una buena cantidad de artículos, se dan cuenta que hay más de 10 páginas con resultados de búsqueda. Para que tengan mayor claridad de cómo va haciendo su búsqueda y qué resultados va arrojando su búsqueda, les recomiendo ir acá a este link que nos va a mostrar el historial de nuestra búsqueda. Entonces, en este caso, para este descriptor mesh, vamos a tener que esta base de datos encontró 827 registros que contienen esa palabra como palabra clave en sus artículos. Los otros términos asociados a los pacientes, a la población de nuestra pregunta PICO no tenían un término mesh definido, entonces eso los podemos hacer como búsqueda libre. Para hacer nuestra búsqueda libre podemos venir a estos cajoncitos de acá, ¿sí? Él nos permite hacer el filtro, que la palabra que vamos a buscar esté en el título, o sea el nombre del autor, o esté en una revista específica, etcétera, ¿cierto? Entonces en este caso le vamos a decir no, que esté en cualquiera de estos campos. Entonces vamos a buscar los términos libres asociados a la población. En este caso sería cardiac failure. ¿Puedo hacer todas? Claro, puedo hacer todas de una vez. Lo estoy haciendo, lo voy a hacer paso a paso, palabra clave por palabra clave para mayor claridad en la búsqueda. Y simplemente le digo buscar. ¿Sí? Con ese término libre hay 80 resultados. Ahora puedo buscar las otras dos palabras que también eran libres, que eran los estadios funcionales NIHA 1. Los buscamos, hay 4 resultados y NIHA 2. Perdón, para NIHA 2 hay 6 resultados. ¿Sí? Ya tenemos todos los términos claves que definimos para nuestra población. ¿Sí? En ese caso vamos a empezar a mezclar estos términos. Dentro de los apoyos, dentro de el material fundamental, vimos los términos necesarios, los operadores booleanos que nos ayudarán en nuestras búsquedas. Entonces este es el momento en que los vamos a utilizar. Vamos a seleccionar cada una de nuestras palabras claves de nuestras búsquedas y les vamos a dar nuestro conector O, ¿sí? O que esté esta palabra, o que esté esta, o que esté esta, o que esté esta, o que exista una combinación de estas diferentes palabras para ver cómo nos puede ayudar esto con la búsqueda, si nos restringe los términos o antes nos los amplía. Entonces, en este caso, hacemos una combinación de todos los términos de búsqueda asociados a nuestra población de interés. Simplemente, por defecto, él viene marcado con I, con AND, pero seleccionamos, recuerden, seleccionar los términos y darle la opción OR. Entonces aquí podemos ver que el resultado de, digamos, mezclar todos estos términos de búsqueda anteriores va a ser de 879 resultados que pueden contener cualquiera de estos términos previamente utilizados. ¿Sí? Ahora, pasemos a los términos que están relacionados con nuestra intervención. ¿Sí? En este caso, nuestra intervención a evaluar va a ser la terapia de resincronización cardíaca. Recuerden que ya teníamos una terapia, que ya teníamos los términos asociados a la terapia de resincronización y habíamos encontrado que para la intervención tenemos 2 términos mesh. Cuando vuelvan al término a darle clic en la búsqueda de términos mesh, tengan en cuenta esto, que él los va a traer a la última búsqueda de términos. Entonces simplemente dan atrás, en clic acá, y borran la palabra clave. Si no borran esta palabra, les va a seguir apareciendo otra vez una y otra vez la misma búsqueda. Entonces en este caso vamos a buscar el término mesh asociado. Cardiac therapy.
Listo, y también que nos busquen todos los árboles de la palabra. También tiene un solo arbolito, tiene, digamos, un solo origen, que es la parte terapéutica. Y aquí encontramos nuestra terapia de resincronización cardíaca. Igual que hicimos previamente, no vamos a filtrar en ninguna base de datos de esas específicas y le vamos a dar la opción Go. Él acá nos aparece, entonces que para ese descriptor mesh tenemos 50 resultados. Tenemos otra palabra clave en término mesh para nuestra búsqueda de la intervención. Entonces, volvemos atrás, borramos, therapy, en este caso era dispositivos de terapia de resincronización cardíaca. Y también explorar todos los arbolitos y acá los encontramos, ¿sí? Para esos dispositivos de terapia de resincronización cardíaca tenemos 7 resultados. Y adicional teníamos un término clave, un término libre, perdón, que era CRT, que sería nuestro acrónimo de la terapia de resincronización cardíaca. Le damos buscar y nos trae acá 87 resultados para ese acrónimo. En este caso, como ya tenemos todos los resultados de asociados a las palabras claves de nuestra intervención, entonces hacemos lo mismo, hacemos una combinación de todos. Términos, que los artículos susceptibles de búsqueda contengan cualquiera de estos términos, sean solos o sean acompañados del otro. Entonces recuerden seleccionarlos y otra vez decirle o que tenga terapia de resincronización cardíaca, o que tenga dispositivos de terapia de resincronización, o que tengan dentro de sus palabras CRT. Y le damos Go. En este caso nos dice que hay 128 artículos que cumplen con esa condición. Vamos a hacer la búsqueda. Recuerden que para nuestra intervención, nuestro comparador, no encontramos términos mesh relacionados con el problema que nos puede traer eso. Y es que no hay una palabra estandarizada para esa terapia farmacológica óptima. Entonces, en la literatura se puede estar llamando actualmente de cualquier manera: terapia médica óptima, terapia médica estándar, terapia convencional, etcétera, etcétera. Entonces nos puede restringir un poquito la búsqueda. De todas maneras, busquémosla como término libre, ¿sí? Busquemos la terapia optimal farmacológica terapia. Lo buscamos como término libre, a ver qué encuentra. Si se dan cuenta, solamente hay 3 resultados que no creo que nos ayuden mucho a nuestra búsqueda. Entonces, por tal motivo, digamos que por darle mayor claridad, para no restringir tanto nuestra búsqueda, podemos eliminar nuestro comparador, ¿sí? Precisamente por los problemas que puede tener de homologación de ese término dentro de la literatura. Si queremos eliminar esta búsqueda, simplemente seleccionamos esta casilla, nos quede seleccionada y vemos que aquí nos da la opción de borrarla de nuestro historial. Entonces simplemente le damos delete. Entonces vamos a hacer la prueba de nuestra búsqueda simplemente teniendo en cuenta la población objetivo y la intervención a evaluar, ya que nuestro comparador pues parece no estar estandarizado y no arrojar buenas búsquedas. Y pues eso lo que nos puede hacer es limitarnos el número de artículos que nos va a arrojar el buscador. Entonces, como ya tenemos agrupadas nuestra población en esta búsqueda, número 5, y tenemos agrupadas todas las palabras claves de nuestra intervención en este resultado número 9, pues ahora lo que vamos a hacer es a cruzarlos y pedirle al buscador que nos traiga todos los resultados
que están asociados con nuestra población y que a su vez están asociados con nuestra intervención. Entonces, en este caso seleccionamos nuestro resumen de búsqueda de la población y nuestro resumen de búsqueda de la intervención y le damos el operador AND. Eso nos va a permitir que nos traiga, que nos haga un cruce de todos los artículos que contengan ambos términos de búsqueda. Y simplemente le damos Go. En este caso, de esa mezcla nos dice que hay 60 resultados que cumplen las condiciones que yo le acabo de establecer al buscador. Este sería el protocolo de búsqueda necesario para el resto de nuestras búsquedas en otros buscadores, en otras bases de datos. Recuerden que en las otras bases de datos, pues necesariamente, ¿qué van a tener que hacer? Compilar todas las palabras que contienen, que sea costo, costo-efectividad, análisis de costo-utilidad, análisis de costo-efectividad, evaluación económica, farmacoeconomía, y condensarlas en un término combinado de todos esos términos referentes. Y simplemente al final cruzarlos con el operador booleano AND. ¿Sí? Entonces, si son bases de datos no especiales, yo no estoy haciendo eso en esta base de datos porque esta base de datos sí es especializada en evaluaciones económicas y en evaluación de tecnologías. Pero en las que no, entonces siempre recuerden poner sus términos asociados a la evaluación de tecnologías o la evaluación económica. Entonces, este sería el protocolo de búsqueda que estaríamos pidiéndoles a ustedes en la actividad integradora en su fase número 2, que nos den un protocolo de búsqueda así estructurado por población, por intervención, por comparador, y si ustedes consideran necesario dentro de su búsqueda establecer es importante establecer también un desenlace, pues adelante, lo pueden incorporar dentro de sus protocolos de búsqueda, siempre y cuando esto no les restrinja demasiado la propia búsqueda. Muchas veces cuando uno pone demasiados limitantes, lo único que hace es restringir y botar, digamos, resultados que potencialmente podrían servirle. Entonces, como ya sabemos que hay 60 posibles resultados, le damos clic acá. Se dan cuenta que si lo ponemos en el 60 no selecciona, pero si lo ponemos sobre la búsqueda que acabamos de hacer, sí nos selecciona. Entonces, una vez seleccionamos nuestro último criterio de búsqueda, nos trae acá, a donde están los 60 resultados de nuestra búsqueda. Y podemos empezar a evaluar los títulos, por ejemplo, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que por el título que muchos de estos estudios puede que no sean propiamente evaluaciones económicas. Por ejemplo, eso es una revisión sistemática, que nos puede también ser muy útil, no es despreciable, porque este tipo de revisiones sistemáticas y estos estudios de efectividad que nos aparecen acá nos pueden ayudar como insumo importante para la obtención de nuestros datos de efectividad. Por ejemplo, si son ensayos clínicos, si son revisiones sistemáticas, si son metaanálisis, pues no los echemos en saco roto, porque es probable que tengamos que volver a ellos a recopilar nuestros datos de efectividad de la tecnología. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay ensayos clínicos aleatorizados, hay estudios de efectividad, hay más metaanálisis. Por aquí empezamos a encontrar nuestras primeras evaluaciones económicas, que es la del cardiodesfibrilador implantable para el tratamiento de arritmias y la terapia de resincronización cardíaca para el tratamiento de la falla cardíaca. Es una revisión sistemática y una evaluación económica, precisamente porque es una evaluación completa de tecnologías. Entonces, si es una evaluación de tecnologías, pues necesariamente tendrá toda la evaluación de seguridad y efectividad de la tecnología y adicionalmente incorporará una evaluación económica. Lo mismo acá, también es una revisión sistemática y una evaluación económica. Acá tenemos metaanálisis, tenemos más revisiones sistemáticas. Acá tenemos un estudio de costo-consecuencia y por aquí tenemos nuestra evaluación nuestro análisis de costo-efectividad de la terapia de resincronización cardíaca en pacientes NIHA 1 y 2 con falla cardíaca en España. ¿Sí?
Esta otra es una evaluación de costo-efectividad también de la terapia de resincronización cardíaca en países de ingreso medio, desde una perspectiva del sistema de salud. Acá están haciendo una evaluación económica, una evaluación de costo-efectividad de la terapia de resincronización cardíaca con los datos del ensayo clínico MADIT-CRT, y así pueden ir encontrando bastantes, van evaluando cuáles de estos estudios potencialmente puede servir para su síntesis de resultados y cuáles no. Por ejemplo, aquí está el estudio argentino, que hicieron en Argentina hace relativamente poco tiempo, sobre la costo-efectividad de la terapia de resincronización cardíaca. Les recuerdo que en el CRD, si bien pueden encontrar una buena cantidad de evaluaciones económicas, puede que no estén todas. Entonces, pues aunque es una muy buena herramienta y no creo que tenga discusión que la búsqueda en la base de datos del CRD puede ser una de las más importantes, tampoco desconozcamos el potencial que tienen las demás bases de datos, que son grandísimas, que son muy buenas y que también pueden tener evaluaciones económicas que de pronto no están contenidas acá en el CRD. Recuerden buscar evaluaciones si su evaluación económica previamente ha sido realizada en el ámbito local. Pues si ya hay una evaluación económica que se realizó en el ámbito local, si ya hay una evaluación económica para Colombia, pues realmente no tendría mucho sentido volver a hacer una evaluación económica sobre algo que ya se sabe que es o que no es costo efectivo en el ámbito local. Entonces, si vamos a hacer propuestas, si nuestra propuesta de evaluación económica, evalúenla, que no esté dentro del ámbito local. Les recomiendo buscar en las guías de práctica clínica que se han hecho a nivel nacional. Todas ellas tienen contenidas de evaluaciones económicas. En la página del Instituto de Efectividad, en la página del IETS, del Instituto de Evaluación Tecnológicas en Salud, busquen si ellos ya han hecho evaluaciones económicas de ese tema o si están en proceso. Lo importante es que no se haya realizado en Colombia para que la propuesta pueda tener mayor fuerza. ¿Listo? Espero que haya sido de ayuda a esta búsqueda y adelante con la búsqueda de sus términos clave, de sus palabras claves y en la construcción de su protocolo de búsqueda. Recuerden que si tienen dudas, si tienen algún inconveniente, siempre pueden contactarnos por medio de la plataforma o a nuestros correos electrónicos y estaremos dispuestos a resolverles todas las dudas y sus inconvenientes.